I get a good feeling, yeah. I get a feeling that I never had before. No, I get a good feeling, yeah. Y como parte de mi entrenamiento en el reality, Sebastián me había sugerido de que también en mis momentos libres haga justamente bicicleta. Pero hay un pequeño gran detalle que el profe no sabe. Yo no sé andar en bicicleta, entonces la solución tengo aquí. Vine a la Costanera porque está el amigo Blas aquí que tiene justamente la practicidad de alquilar bicicletas. Bueno, y él tiene, por supuesto, la bicicleta para mi altura, para que yo pueda aprender y por cierto las cosas, la vasta experiencia en enseñar a una persona así de mi edad y de mi tamaño, por ejemplo. Así que vamos a saber si conseguimos. Si no, ya ven las opciones que hay ahí, pero vamos a intentar. Bien, Blas, gracias por esperarme aquí en la Costanera, bueno, y para darme algunas indicaciones cómo andar en bicicleta. ¿Puedes creer una persona de mi edad, una persona como yo que no sepa andar en bicicleta? ¿Habrá casos también? Sí, tenemos casos, siempre viene gente de la Costanera, pero con ganas de aprender a andar en bici. Nosotros siempre tenemos la buena predisposición de enseñarle. Lo ideal es tener ganas de andar en bici. Sobre todas las cosas, hoy en día parece que se puso como una suerte de moda, ¿verdad? Porque es tan usual ver justamente por todas las avenidas principales, calles de Asunción, gente andando en bici, y que yo supongo justamente por dos motivos. Primero, por una cuestión de salud, porque de hecho es un deporte que ejercita totalmente el cuerpo, ¿verdad? Y aparte que con este tráfico loco que tenemos, yo prefiero, incluso ya, si llego a aprender, yo te prometo que de Luque vendría al canal diariamente en bicicleta. Me ahorro combustible y por supuesto llevo una vida más sana. Son las razones por las que uno opta a andar en bicicleta: salud y por supuesto las cosas también para agilizar, llegar hasta el microcentro de Asunción, por ejemplo. Sí, así mismo, Julio. Tengo varios amigos que han dejado su vehículo en el garage y han decidido andar la bicicleta como medio de transporte. Así como habías dicho, una de las principales razones es por la principal de salud, que ayuda mucho a mantener el peso ideal, y si uno está de sobrepeso, ayudar un poco a bajar el peso, ¿verdad? Inclusive la circulación. Exactamente, se conocen muchos beneficios con el tema del uso de bicicleta. ¿Cuáles son los 3 primeros pasos para aprender a subir a montar una bicicleta? Sí, el primer paso sería siempre el lado izquierdo, inclinar un poco la bicicleta de esta forma, llevar el pedal hasta la mitad del cuadro sin sentarse, y estando de esta forma, darle un poco de impulso para poder sentarse de esta forma. Y ahí ya te vas, ¿verdad? Ahora, mi problema está, la consulta es, permitime, sí, sostener el micrófono vos. Mi problema justamente es cómo conseguir uno tener ese equilibrio que necesita, o eso con la práctica. Únicamente con la práctica uno va aprendiendo eso. Después de una caída uno... Después de una caída, ¿verdad? Bueno, vamos a profe. Sí, inclinamos la bicicleta. Abro patita ahí, sí. No me monto todavía. Llevamos el pedal ahí, un poco más arriba, le damos un poco de impulso, una vez en movimiento nos sentamos. No tenés que tener miedo. See you waiting for another day.
Bueno, yo creo que voy a aprender. ¿Cómo viviste el ajo? Mira, Julio, la verdad que me sorprendiste. Estás aprendiendo muy rápido. Moviste tipo 8:30 recién para que me tomé el pelo ya, ¿en serio? Sí, yo creo que con un poco más de práctica, unas cuantas horas al día, más o menos 3 días volás ya sobre bicicleta. Bien, repetimos entonces, vos estás todos los días a partir de las 3 de la tarde. Sí, estamos acá prácticamente de lunes a lunes a partir de las 3:30 de la tarde acá en la costanera de la zona de la playa. Le esperamos a toda la gente que quiera venir a andar en bici y la gente que quiera aprender también le damos una manito para que pueda aprender. Bueno, yo, por las dudas, hoy puedo darme un paseíto con la... ¿Cómo se llama? Mira, Julio, tenemos una opción para la gente que no sabe andar en bicicleta. Tenemos lo que se llama un triciclo. Te puedo mostrar, es mucho más fácil de andar en una bicicleta. Vamos con eso, te la dejo. Sí, gracias. Dale, Julio, cuando guste.